Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del graffiti. Para dar inicio a la clase vamos a ver un pequeño video sobre la historia del graffiti y después realizaremos entonces la explicación. Listo, compártenos el video, por favor. Quizá pienses que el graffiti es un fenómeno moderno. Entonces, te sorprenderá saber que en la prehistoria ya existía el graffiti, o que en la antigua Grecia se utilizaba como forma de protesta. A finales de los 60, en los barrios marginales de Nueva York, los adolescentes iniciaron el graffiti moderno al escribir sus nombres en las paredes, reivindicando así su identidad en la calle. El New York Times entrevista a un tal Taki 183, un joven que se había convertido en noticia al dejar su firma por toda la ciudad. Taki dice: simplemente es algo que tengo que hacer. Trabajo, pago mis impuestos y no hago daño a nadie. Muchos adolescentes lo consideraron como un héroe y empezaron a imitarle. El graffiti empieza a invadir todo el escenario urbano, ganando complejidad. Los vagones de tren y metro se convierten en museos en movimiento. Pero no todo el mundo ve en el graffiti una forma de expresión artística. Las protestas de los ciudadanos consiguen que la policía comience a perseguir a los escritores, haciendo que muchos abandonen el graffiti. En los 80, la cultura hip hop se instala con fuerza y sostiene a varias subculturas, como el rap, el breakdance y el graffiti. Se forman multitud de grupos que dan más fuerza aún al movimiento. La pintura y el rodillo son los materiales más usuales en el mundo del graffiti. También lo son los poscas, de distintos tamaños y grosores, que se utilizan en todo tipo de soportes. O los botes de spray, con distintos tamaños de boquillas y de trazo. Dos estilos muy clásicos son las pompas y las potas. Los escritores se desafiaban para batir los récords. Es un estilo que bombardea el sistema. Pintar era una droga de la que no era fácil salir. Con la influencia del punk, el graffiti se vuelve reivindicativo y se ocupa de temas políticos y sociales, rebelándose contra la autoridad o contra la sociedad de consumo, y las vallas publicitarias se convierten en un objetivo habitual. El graffiti es un arma de expresión que se generaliza por todo el mundo, dando lugar a nuevos estilos. Wild Style, 3D, personajes, abstracto, lienzo, esculturas, pegatinas, plantillas reivindicativas, realista. Hoy en día, el graffiti se ha incorporado al mundo del arte, a los productos, a la publicidad. Ha dejado de ser una cultura minoritaria. El graffiti está para quedarse. Entonces, muy bien. Después de haber visto este video y como esta corta historia del graffiti, me gustaría escucharlos, chicos, y para ustedes, ¿qué es un graffiti? ¿Qué es un graffiti, muchachos? Juan David, ¿qué es un graffiti? Es como una forma de expresarse a través de la pintura y... Ay, se me olvidan los materiales que utilizan. Bueno, sí, a través del arte, por así decirlo. Una forma Karen, de expresar rebeldía. muy bien. Karen, ¿qué es el graffiti? Pues, profe, para mí el graffiti es una forma de expresión de los jóvenes, sobre todo en el mundo, sí, expresar como lo que piensan ante el mundo y ante la humanidad. Muy bien. Cuando nosotros a veces escuchamos
sobre grafitis, pues existen dentro de un contexto social muchos imaginarios, muchas perspectivas de qué es un graffiti. Cuando nosotros hablamos específicamente de este tipo de arte, pues es un modo de pintura y además es un arte visual callejero que por lo general dentro de los entornos sociales es visto como algo ilegal, ¿sí? Entonces, pues las generaciones actuales, jóvenes, adolescentes, han retomado ciertas formas y maneras y diversas maneras de expresión y una de estas pues son los grafitis. Los grafitis casi siempre se hacen y se realizan o se plasman en lugares públicos. Entonces por eso ustedes cuando quizá han ido allí al centro o han ido allí a Puente Aranda, han visto paredes con grafitis. ¿Quién conoce el Chorro de Quevedo aquí en Bogotá? ¿Nadie conoce el Chorro de Quevedo? Sí, señora. En el Chorro de Quevedo, o si ustedes van específicamente a Candelaria, a la Candelaria, en la Candelaria existen muchísimos grafitis. Y a través de los grafitis se busca plasmar las perspectivas, creencias o emociones, sentimientos que tienen ciertos grupos, ¿sí? Bien sea grupos de jóvenes, bien sea grupos con diferentes ideologías, pero dentro de un graffiti en especial se busca es plasmar esto. Pero también dentro de ellos se busca, digámoslo así, que replicar la parte cultural de un territorio. Y es a veces llamativo ver que en nuestro país existen, tanto en Bogotá específicamente como en Medellín, grandes murales de grafitis que son visitados por extranjeros. Sí, entonces si ustedes van al recorrido allí en la Candelaria, en el centro de Bogotá, ustedes se van a encontrar con cantidad de extranjeros visitando los grafitis. Y a veces nosotros aquí en nuestra ciudad, pues nos hemos dejado invadir por ciertos imaginarios en los que el graffiti es visto como un acto de vandalismo. Sí, entonces hay estadounidenses, japoneses, ingleses, franceses que vienen específicamente a ver este tipo de arte. Hace algunos años, cuando yo me encontraba realizando la licenciatura, realizamos un trabajo sobre grafitis y el profe nos envió a hacer un recorrido a unos grafitis específicamente aquí en la ciudad de Bogotá y a partir de la lectura que nosotros realizáramos de esa imagen y de ese grafiti, pues qué podíamos interpretar con con este mismo, con este. Entonces, en ese recorrido yo me encontré bastante con extranjeros, tanto en Puente Aranda, aquí como en la parte de la Candelaria y la calle 26, visitando todos los grafitis. Ahora, hay un grafiti bastante bonito en el túnel que hay de Transmilenio en la 75 con 30 y allí este graffiti también es bastante y visitan mucho las personas porque hace como ese homenaje a nuestros héroes de la patria, que son el ejército colombiano. Entonces, dentro de los grafitis nosotros podemos plasmar diferentes perspectivas. Podemos llamar la atención en diferentes tipos de temas, bien sean temas políticos, bien sean temas económicos, temas religiosos, temas culturales o que de pronto identifican a un grupo social determinado. Pero resulta que los grafitis no son una actividad o un arte que se ha desarrollado hasta hace pocos años, no. El término graffiti viene de Italia y cuando se hablaba sobre este término, pues se hacía como alusión a las sátiras y a aquellas situaciones que en algún momento se daban y expresiones que se generaban dentro del espacio público, específicamente en el Imperio Romano. ¿Listo?
y por eso pues el término viene y tiene origen allí. Sin embargo, este se popularizó y como ustedes lo podían ver en el video, específicamente dentro de la cultura callejera estadounidense. Entonces, dentro de este tiempo se empezaron a generar nuevos movimientos contraculturales, es decir, como tribus urbanas que tenían ciertas formas de pensar y a través de los grafitis, pues encontraron esa manera de expresión. Nosotros aquí en Colombia también tenemos tribus urbanas. ¿Qué tribus urbanas de pronto ustedes han escuchado? Cuando hablamos de tribus urbanas, pues son ciertos grupos que tienen ideologías y formas únicas de ver ciertas cosas dentro de un contexto social. Entonces, ¿qué tribus podríamos decir que existen aquí en Bogotá o aquí en Colombia? Tribus urbanas. Ahora, estas tribus también se generan en torno a el gusto hacia un género específico de música, o de pronto también tenemos otros grupos que luchan contra ciertos temas y dignidad humana. ¿Alguno de ustedes conoce una tribu urbana o el nombre de una tribu urbana? Pues los metaleros podría ser una. Muy bien, los metaleros es uno, Los ¿listo? O a veces vemos en las calles a estos grupos llamados nemos, ¿nemos o hemos? emos. Hemos, Emos. exactamente. O también vemos estas tribus de pronto desde la parte de la igualdad de género como el grupo de LGTBI, ¿sí? Todos estos son tribus que son llamadas urbanas porque a través de una manera de expresión pues dan a conocer aquello que piensan frente a una situación determinada. Entonces esto se empieza a generar en la cultura callejera de Estados Unidos y pues poco a poco se empieza a expandir por todo el mundo. Aquí en Colombia, los jóvenes, a través de los murales, a través de los grafitis, expresan cada una de esas ideas. Este grafiti que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla se encuentra específicamente allí por la 11 con 37 en la Candelaria, que podemos identificar dentro de este grafiti. ¿Cuál será el propósito o la intención de este grafiti, muchachos? ¿Qué creen ustedes que se quería representar con este grafiti? Las tribus. Las Los tribus. indígenas. Muy bien, Juan David. Entonces, este grafiti lo que busca es resaltar un poco la parte autóctona de nuestro país, ¿no? Entonces, ciertas comunidades indígenas que en algún momento de nuestro territorio, en algún momento en nuestra historia, fueron tan importantes para el desarrollo de lo que hoy somos. Entonces, allí nosotros vemos ese gran personaje de una tribu indígena y cómo a través de la pintura, a través de las imágenes, buscan que éstas sigan presentes a pesar de que han pasado muchos, muchos, muchos años. Ahora, también nosotros encontramos grafitis con mensajes en donde se quiere dar una sensibilización o una reflexión sobre cualquier tema en las calles. ¿Listo? Por eso cuando nosotros también hablamos de estos grafitis es como una manera de protestar o como una manera de dar a escuchar lo que nosotros estamos pensando, pero entonces hoy en día nosotros decimos, no, es que un graffiti es como una protesta y pues se ha formado ese imaginario y no, a través del graffiti lo que se busca es generar como un grito, digámoslo así, cuando nosotros estamos en riesgo y de repente gritamos pidiendo un auxilio, eso mismo se busca con los grafitis y con las imágenes. Dar un grito a través del arte, a través de lo que se quiere expresar con la mezcla de colores, con la mezcla de imágenes,
generando un significado y llamando la atención de ciertas personas frente a lo que se está presentando dentro de un graffiti. Hay diferentes tipos de graffiti, chicos. El primero es aquel que está asociado a la cultura de las décadas de los 70 y de los 80 en Estados Unidos. Y en este tipo de graffiti se buscaba representar de manera abstracta ciertos nombres o etiquetas en clave, ¿sí? Entonces aparecían mensajes recurrentes dentro de los colores y las formas de cada uno de los grafitis. Es decir, que como a veces esos grafitis son como murales, y ustedes los han podido en algún momento ver, quizás con ciertas características, y por eso, pues nosotros también podemos encontrar grafitis públicos, ¿no? Entonces son aquellos lemas que aparecen en la ciudad y a través de los mensajes, de las palabras, lo que se busca es reiterar lo que se quiere dar a conocer y a la misma vez, pues movilizar a las personas, a masas, a grupos, en donde se busque generar no solo una protesta con el graffiti, sino también una concientización quizá de lo que se está queriendo expresar con este tipo de arte. También hay otro tipo de graffiti que es llamado latrinalía, y a través de este pues se busca elaborar de manera un poco, digámoslo así, no utilizando un lenguaje adecuado frente a ciertas situaciones. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto vamos en un transporte público y vemos que las sillas están con ciertos mensajes o que están rayadas con corazoncitos o que aparecen ciertas expresiones no muy agradables a la vista de las personas. O cuando nosotros vamos a los baños públicos, también encontramos en las puertas ciertos mensajes. Resulta que esto es un tipo de graffiti y casi siempre se ven dentro de los espacios públicos en donde transita la gente, o los túneles, ejemplo aquí en Bogotá del Transmilenio, o las estaciones de Transmilenio, o los baños públicos de los parques. Casi siempre nosotros encontramos allí confesiones de amor, amenazas, denuncias, hasta personas que quizás a través de una expresión quieren dar a conocer un sentimiento y demás. Básicamente, cuando nosotros entonces hablamos de estos grafitis, pues es importante remitirnos específicamente a mediados del siglo XX, cuando surge dentro de la parte del graffiti el uso del aerosol, ¿sí? Entonces nosotros vemos que los chicos que en las noches, porque casi siempre en la ciudad los grafitis se hacen de noche, llevan cantidad de aerosoles con diferentes pinturas y colores para poder realizar cada uno de sus grafitis y a través de estos pues darle una mayor parte llamativa al grafiti, al mensaje, y cómo ellos recrean también a través de este tipo de arte su imaginación. No es fácil hacer un grafiti y muchos de estos grafitis nosotros vamos y los vemos en las calles de nuestra ciudad y son anónimos, ¿cierto? U otros que en la parte inferior del grafiti pues tienen el nombre de la persona que ha realizado esta obra de arte. Entonces es importante que ese imaginario que tenemos de que el graffiti es un acto de vandalismo se vaya, digámoslo así, que minimizando, porque esto es una manera de expresión, es un arte. Y como cuando las personas realizan un cuadro, se está representando algo, lo mismo se hace con un graffiti. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces, obviamente, que el incumplir y descuidar o ir en contra de aquellos recursos que nosotros tenemos públicos como ciudadanos, como los murales, los parques o las rejas de los negocios, las paredes del centro, y que muchas veces son rayadas o que muchas veces allí colocan
estos grafitis, pues obviamente que en cada territorio hay unas leyes que hay que cumplir. Cuando no se cumplen, pues estamos incurriendo en una acción ilegal. Pero es importante que nosotros también veamos que esta parte del graffiti, especialmente dentro de la juventud, es una manera de expresión, una manera de hacer llamar la atención frente a algún tema determinado. Listo, muchachos, ¿es claro el tema? Sí, señora.